Hermanos, ustedes conocen la expresión los sin techo, ¿no? Aquí en Colombia les dan otros nombres. ¿Qué otro nombre les dan a los sin techo? Habitantes de la calle, suena muy educado, ¿no? Los gamines. Miseritos. Jamás escuché este. Se les dice sin techo porque tú tienes un techo. Ellos no tienen techo, tú tienes techo, pero tú no dices, hola, entonces ya voy para mi techo, hasta luego. Nadie dice, voy para mi techo. ¿Cómo dicen ustedes? Voy para mi casa. Voy para mi casa. Y la casa para ti es hogar. Así que los que son sin techo, en el fondo son personas que no tienen hogar. Y esto es lo más, para mí, una de las cosas más duras que puede suceder a un ser humano. Quedarse sin techo, es decir, quedarse sin hogar. Yo quiero hablar en esta conferencia un poquito sobre la santificación, la salvación del hogar, los ataques de Satanás al hogar. Para nosotros el hogar, hermanos, es lo más sagrado que tenemos fuera de los sacramentos, fuera de la iglesia. ¿Quién de ustedes ha perdido su hogar sabe de lo que hablo? ¿Quiénes entre ustedes viven en un hogar roto? ¿En un hogar espantosamente atacado por peleas, pleitos, divisiones? ¿Sabe de lo que hablo? Cuando tú tienes un hogar, califiquémoslo como hermoso, es lo más sagrado que tú tienes. Cuando ustedes miran ahora el hogar en el que crecieron, no en el que viven ahora, en el que crecieron, porque ustedes ya todos somos cuarentones para arriba, ¿no? Con excepción de las, pues 2 o 3 que no. Sí. Todos somos grandecitos. Yo creo que muy pocos de los que estamos aquí todavía vivimos en el hogar donde crecimos. Yo creo que muy pocos. Porque la vida nos lleva, nos casamos y nos cambiamos de una ciudad a otra, etc. Muy pocos viven en la casa donde crecieron. Mira y piensa ahora en la casa donde tú creciste. ¿Cómo es que se da en los adolescentes el fenómeno, la tendencia de decir, quiero salirme de mi casa cuanto antes? Porque seguramente a ti te pasó lo mismo. Yo a mis 14, 15 me dije, cuando yo pueda me voy de mi casa. Y yo sé por qué. A tus 12, 13, 14, 15, tú habrás dicho también, yo me quiero ir de esta casa. ¿Por qué esto es así? Y hermanos, es un fenómeno universal. Universal. No solo en tu caso, no solo en tu país, en todo el mundo los adolescentes dicen, yo me quiero ir. Porque en nuestras casas lo que se dan son los famosos gritos. No gritamos. Dime si no tengo la razón, que en la casa en la que tú creciste, en el 90%, hermanos, nos hemos querido ir porque la gente que ahí vivía se gritaba. Y yo no digo 24 horas al día, pero sí 3 veces a la semana se levantaban la voz. O tal vez 3 veces al día. Nos levantamos la voz y nos gritamos. Y esto es un fenómeno tan triste que las personas cuando viven 15 años con 3 días a la semana levantándose la voz, dicen, yo de aquí me voy. Y Satanás cumplió su propósito, la división del hogar. Lo único que tiene que lograr es que las personas que convivan en esta casa falten al amor, se falten al respeto,
se comienzan a maltratar, y para lograr esto simplemente lograr que se levanten la voz, se hablen con agresividad, y así como gota constante le sacan hueco a la piedra, así faltas al amor, grito constante, acaba con el amor en esta casa. Y al cabo de 15 años, ¿ustedes qué dicen? ¿Sabes qué? Divorciémonos, no te soporto más. Y el hijo dice, sí, yo también me divorcio de ustedes, me voy porque no soporto más esta casa. ¿Cómo es que este fenómeno es tan común que muchos de ustedes ya han dejado la esperanza de que esto se pueda sanar? Y si en tu casa eso no es lo que se da, entonces es porque tú ya tienes cierta formación y has logrado dominar tus pasiones. Pero los demás, no. Y las familias se siguen divorciando, las familias se siguen desintegrando porque nos gritamos. Tan sencillo. ¿Por qué, hermanos, no gritamos? Pero es que yo te dije que dejaras el jabón a la izquierda y lo dejas a la derecha. Pero los calcetines sucios van en ese cesto. O sea, cosas cotidianas de la vida cotidiana tan bobas como dónde dejo la ropa sucia, que dejo la luz prendida, que no guardo la taza donde la tenía que guardar, y la persona involucrada se desespera y levanta la voz. Cosas de la vida cotidiana. Y no estoy hablando todavía ni de infidelidades, ni de abortos, ni de borracheras, estoy hablando de cosas cotidianas. Ustedes aquí, ¿por qué se gritan? Porque en la puerta al entrar les dieron un codazo. Porque la persona que les vendió el librito, al parecer les dio un billete de 2,000 falso. O sea, son cosas de la vida cotidiana que en el fondo gran trascendencia no tienen. Pero nosotros lo volvemos grande y nos gritamos. Porque nos falta el dominio sobre nuestras pasiones. Lo primero que hay que lograr, hermanos, para no gritarnos, es entender un gran principio. Que la persona que no maneja bien su sexualidad no es una persona que no maneja bien su irritabilidad. Quien no maneja su sexualidad, no maneja su irritabilidad. Porque sexualidad, irritabilidad son hermanos que nacieron el mismo día. Y quien está peleado con uno, está peleado con el otro. El varón que anda molestando a su señora cada 3 horas, va a ser una persona irritable, de mal humor, amargado. ¿Por qué? Porque la sexualidad lo tiene esclavo, lo tiene manejado a él, y no es él que maneja su sexualidad, es él que está siendo manejado por. Y como la sexualidad es, hermano, de la irritabilidad, de la ira, yo seré una persona muy irascible y por tanto levanto la voz rápido y grito rápido. Cuando yo pienso en el famoso San José, ¿por qué San José es tan dulce? Porque es tan casto. Y hermanos, ¿y cómo nos cuesta la castidad? Las personas casadas también de alguna y otra forma tendrán que mirar el tema de la castidad, no renunciando completamente, no, digo encauzando, digo suavizando, porque quien no maneja ese tema nunca será una persona dulce. Y para convivir en el hogar lo que hace falta es dulzura. Y uno dice, ay no, esta persona, ella nunca se enoja, ella siempre sonríe. Tú dices, yo quiero ser amigo de esa persona porque siempre sonríe y siempre es agradable y nunca está de mal humor. ¿Qué se requiere para eso?
Castidad. Castidad. Si nos hiciéramos un examen de cómo vamos en la castidad del 0 al 100, yo creo que estaríamos a 5 bajo 0. Examínate. Examínate. Porque nuestra sociedad no nos favorece. No nos favorece. Pero esto, hermanos, es un tema del que pues nos da pena hablar, pero es un preámbulo necesario para la paz en el hogar. Cómo cada uno que compone este hogar maneja su castidad. Sin castidad no hay paz en el hogar. Mi hermoso San José es dulce y es agradable porque no permite que la lujuria lo maneje. Y esto es algo que cada uno aquí tiene que examinar. Y también llevar a la confesión cuando nosotros somos los manejados. No debemos permitir esto. Examina bien esto, hermano. ¿Cómo manejas tú o eres manejado por la sexualidad? Las personas castas producen un aura, un aire, una energía, una vibra, como tú lo quieras llamar, de dulzura, de suavidad. Son personas en sentido positivo blandas porque no tienen dónde chocar. El ejercicio de la castidad te hace una persona blanda y dulce. Entonces, lo primero que tenemos que examinar es esto. Sexualidad y ira son hermanos. Ahora, miremos la ira. La ira es algo que Dios me ha dado y que yo necesito. Yo necesito la ira, hermano. Tú dices, ay, no, ¿cómo qué? Hermano, si yo no tengo esa tendencia en mí de ira, a mí me mata el primero que quiere y así no sobrevivo. Si aquí entra un león, un tigre, un animal feroz, el que no tiene ira no se va a defender, porque la ira es una tendencia que Dios me dio para defenderme de un mal presente. Esa reacción es un don de Dios. Porque si no tengo esa reacción, entonces, pues, ¿qué me coman? ¿Qué me coma el tigre? Porque pues qué bueno el pobre tigre, hay que darle de comer. Así que la ira es un don que Dios me ha dado. Cuando yo veo un ladrón que se quiere llevar mi carro, uy, ladroncito, ven para acá. ¿O no? Cuando a ti te quieren atracar, a ti te da un golpe de adrenalina de esos, ven aquí, te arranco el pescuezo, amigo. Esa ira la necesito para sobrevivir. El problema se da cuando esa ira que Dios me ha dado para defenderme de los problemas que pueden, de las amenazas que la vida pueda generar, cuando esa ira no la controlo y la aplico desproporcionadamente. El pobre niño se hace popó y yo le acabo de cambiar los pañales. Pero yo te acabo de cambiar los pañales. ¿Cuántos de nosotros no podemos tener un ataque de ira porque el niño pequeño no hace lo que yo quiero? Pero el niño pequeño no es una amenaza. Dios me dio la ira para defenderme del ladrón, del tigre. No del niño pequeño cuyos pañales acabo de cambiar. Pero me desespero. Tú acabas de lavar la loza. Y a los 10 minutos regresas a la cocina y otra vez un plato sucio. Dices, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Y te da un arrebato de ira porque otra vez a los ni 10 minutos aguantó tu cocina limpia. Y ya un fulano, el abuelo dejó otra vez su plato sucio.
Pero el plato sucio no es una amenaza de la cual te debas defender. Entonces me da una inclinación me da golpes de adrenalina, pero en el campo equivocado. O sea, yo abuso de la ira que Dios me ha dado como don y la aplico donde no debo. Y obviamente Satanás va a estar detrás de esto para decir, a ver, enójense, porque cuando se enojan, acaba con el amor, porque constante roce acaba con el amor. Sexualidad, ira. Mal manejo de sexualidad, mal manejo de la irascibilidad, y hermanos, el hogar se acabó. Sexualidad, irascibilidad tienen su sede, para ubicarlo de alguna forma, en el bajo vientre, ombligo para abajo. ¿Sí? La cabeza es sede de mis pensamientos. El corazón y el pecho es sede de mis sentimientos. Las tendencias básicas que se requieren para propagarme y para sobrevivir tienen su sede en el bajo vientre. Y en la oración, eso es lo que hemos hablado ayer, cuando en la oración me da dolor de cabeza, o me da opresión en el pecho, o me da malestar en el bajo vientre, ya ahí ves dónde tú tienes que trabajar. El bajo vientre es, o sea, ombligo para abajo, es la sede de esas tendencias, sexualidad, irascibilidad. Cuando en la oración se manifiestan malestares, para hacer la conexión con la charla de ayer, en esa área es que aquí yo necesito trabajar. Dios me habla a través del signo físico en esas áreas. Satanás viene y me acaba el amor, la benevolencia, con los constantes roces. Y por eso dice la carta de San Pedro, hermanos, no permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando el sol se pone es que se acabó el día. O sea, San Pedro en otras palabras nos quiere decir, no dejen pasar 24 horas sin haberse perdonado. No permitan que el enojo amanezca el otro día con ustedes. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes se gritan, se enojan, van a sus cuartos a dormir y al día siguiente, con esta hermosa palabra en español, refunfuñando se levantan. Sobre todo en la esquina derecha. ¿Ves? Y vas a trabajar y lo primero que haces con las otras madres que llevan a sus niños al kinder, ay, fíjate, es que mi papá, porque dejaba la loza sucia y ni 10 minutos aguantaba tu cocina limpia. ¿Saben lo que pasa con nuestros ancianos? Nuestros ancianos, sobre todo, pues los tenemos en la casa, nuestros viejitos, ¿no? Muchos tienen a sus viejitos en su casa. Los ancianos pierden las ganas de lavarse. Lavar a la abuelita es una hazaña porque la abuelita no se quiere bañar. Y el abuelo tampoco se quiere bañar. Y más cuando eran campesinos que se bañaban el sábado. Y solo el sábado. Y no el domingo, y no el lunes, no el martes, no el miércoles, no el jueves, y no el viernes, Dios mío. Y los tienes en tu casa, y tú ya tienes el hábito de bañarte todos los días, porque ya hay agua. Y chocan dos mundos. Los ancianos pierden la noción de la sed. Los ancianos se deshidratan fácilmente. Y ahí le das la sopita al abuelo y dices, no tengo hambre. Pues no solo lo tienes que lavar, o sea, procurar que se lave, para que no apeste la casa.
Apesta la casa cuando las personas no se lavan. ¿Y tú no crees que uno no se da cuenta cuando hace imposición de manos? Así como yo me doy cuenta de cómo tienes tú los dientes cuando vienes a comulgar, porque me abres la boca y yo te doy la hostia y yo veo tus dientes. De todos los que vienen a comulgar veo los dientes, porque todos se paran y hacen así. Yo veo el estado de tus dientes, así me doy cuenta de cómo estás aseado cuando vienes a la imposición de manos. Porque en esta cabeza voy a poner mi mano. Y si tú no te lavas, a mí me da asco. Y el anciano que vive en tu casa no se quiere bañar, no quiere comer, y está todo... Tú también, entonces... Dios mío, ¿y qué clima tan insoportable? Ahí tienes al abuelito en tu casa, que es tu papá, y tienes a tu hijo en tu casa, que tiene 8, 10, 15 años, un adolescente insoportable igual. Tú estás entre dos frentes. Y luego el esposo irascible que te grita, ¿tú quedas como sándwich? El hijo que, Dios mío, ¿quién lo soporta? El abuelo, insoportable. El esposo, Dios me libre. Y en ese cóctel, en ese brodo, ¿qué se va a cocinar ahí? Yo me quiero ir de mi casa. Y Satanás dice, lo logré. Y Satanás se parte de la risa porque dice, yo ya lo logré, ya no quieren convivir. Lo más santo que Dios les dio, el hogar, ahí quedó. Quieren desbaratarlo. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el hogar sea santo y sano? Ya les dije, lo fundamental, hermanos, es controlar esas dos tendencias, a la sexualidad y a la ira. Hay que ponerle tapa a eso. Y mejor con rosca. Para que no me explote esa cosa. Yo no debo, hermanos, perder las proporciones. Por eso es muy bueno mirar cómo están los demás. Porque si yo exploto porque apareció un plato sucio a los 10 minutos y esto es causa de que yo pierda la paz, hermanos, yo estoy un poquito mal de la cabeza. Si yo pierdo las proporciones de modo que cualquier cosa me quita la paz, pierdo la paz y grito porque ¿a quién se le ocurre dejar un plato sucio? Y eso me hace gritar. Yo estoy un poquito mal de aquí. Si a esto le añades unos 100 mililitros de soberbia, hermanos, eso es TNT. Eso explota. Y tu hogar ahí quedó. ¿Por qué? Porque ya me quiero divorciar. Y basta que tu esposo me venga con el tema de la infidelidad y definitivamente hasta ahí. Se acabó. Y Satanás lo logró. Así que lo fundamental es control sobre sexualidad, irascibilidad. Control. Y para que la ira no te lleve a explotar, mira las proporciones. Es justificado gritarle a tu hijo porque está viendo tele. Es justificado gritar para castigar, porque quien grita castigando pierde la autoridad sobre el hijo. La mejor manera de castigar es dejar que se me vaya la ira y cuando yo estoy tranquilo le hago llegar la multa. Pero cuando yo estoy tranquilo, hijito, tú sabes que en nuestra casa está la regla, primero las tareas y luego tienes 45 minutos de tele. El día de ayer no terminaste las tareas.
y viste tele. Así que durante una semana perdiste el derecho a la tele. Y se lo dices con una voz tan calmada que a él se le ponen los pelos de punta. Se la va a pensar 3 veces, porque mami ni me gritó, ni me pegó, ni hizo una cena. Mami me dijo, esa es la multa y me la vas a pagar a partir del día de hoy. Y con toda calma y con toda paz, y no se vale ninguna apelación ante eso. Papi, mami me dijo lo que dijo mami. Porque luego ustedes me son tan geniales que se contradicen delante de los hijos. Y se ganaron la lotería con eso. ¿A quién se le ocurre? Pero luego son realmente hombres y mujeres por igual. Ustedes no se pueden contradecir delante de los hijos. No se pueden contradecir, porque si papi dice, ay, pero déjalo, con eso ya le dejó en la cabeza del hijo que mami es una exagerada. Y lo que diga mami en el futuro es exagerado. Si mami ya dijo una semana sin tele, es que papi tiene que confirmar. Es que mami dijo una semana sin tele, hijo. Se acabó. Cuando ustedes se contradicen, el que contradiga merma la autoridad de la otra parte. Y ustedes no se pueden contradecir. Y si ustedes se tienen que arrancar los ojos el uno al otro, háganlo sin que estén los hijos presentes. Pero el hecho de que lo quieran hacer ya es signo de que están perdiendo la batalla. Yo de niño era testigo de las peleas entre mis papás y es lo peor que yo recuerdo. Que papi y mami se griten, se peleen, es de los peores recuerdos que tengo de mi niñez. No peleen jamás, nunca ante los hijos. Jamás. Jamás. Ni se contradigan delante de los hijos. Porque luego el hijo se vuelve una bomba de tiempo. Y cuando es suficientemente grande y cuando es suficientemente atrevido, él les va a montar las escenas que ustedes quieran. Así que ante los hijos no se gritan, no se pelean y no se contradicen. Lo que dijo el uno, ya mijito, mami dijo una semana sin tele, así que aguántate, lee libros. Arregla tu cuarto, limpia los zapatos, pero hasta ahí, amigos. Mami ya dijo. Cuando ustedes en sus casas no tienen reglas claras, sobre todo hablando de hijos, ¿no? Cuando ustedes no tienen reglas claras que el hijo sabe que debe observar, sus casas son un caos. Si su regla es que en la cena todos comemos juntos, pero luego el hijo viene a las 8 y el papi come a las 6 y el abuelo a las 7, pues tu casa es un caos. Si luego cenando todos juntos tú permites que miren los celulares, o sea, yo estoy hablando de los ataques a la convivencia. Primero que cada uno coma solo cuando le da la gana. Luego cuando comen juntos, miran sus celulares. Si en sus casas no hay reglas claras para la convivencia, para fomentar la convivencia y la comunicación, no se maravillen si a los 15 años el hijo dice, yo me quiero ir de esa casa. Tengan ustedes reglas claras en sus casas. Tú dices, pero yo crecí en un hogar caótico. Y por eso la importancia de la educación. En mi casa cada uno hacía lo que quería. Hermanos, cuando quieren formar a un joven para que sea sacerdote, lo primero que hay que meterle a este joven es una cierta disciplina. Y en cualquier empresa tienen lo que se llama el manual de convivencia, que es una cierta disciplina que se quiere vivir. Yo también tengo empleados y yo me doy cuenta de cómo los problemas de disciplina son los que acaban con el buen ambiente. Si yo le digo a mi empleado, amigo, no se permite el uso del celular durante las horas de trabajo,
Y si tú tienes una emergencia familiar, que llamen al fijo de la oficina, porque yo no quiero que tú tengas tu celular y estés mirando WhatsApp y Facebook y arreglando tus problemas del tiempo después de trabajo, durante el trabajo, porque yo te estoy pagando 8 horas de trabajo. Y tú luego sí me estás mirando el celular. Y yo tengo cámaras instaladas en la oficina y yo estoy mirando que estás viendo tu celular. Pues amigo, hasta aquí llegaste conmigo. Porque yo te puse unas reglas en el manual de convivencia. ¿Y por qué tu casa no tiene un manual de convivencia? Porque son 5 personas que conviven en tu casa. Y no son 5 ángeles ni 5 San Josés. Sí, animales feroces. O dulces bebés. Sigan soñando. Seres humanos con sus tendencias. Y ustedes necesitan un acuerdo básico para la convivencia. Normalmente en casa quien impone esto es la mamá, porque la mamá es el alma de la casa. Y mamá dice que los lunes lavamos blancas y los jueves lavamos colores. Así que adáptate a eso. Y los viernes se come pescado y el sábado se come pizza. Esa es la tradición aquí, así que adáptate a eso. Un manual de convivencia para que haya paz. Porque Satanás se aprovecha para que ustedes se creen situaciones donde exploten por estupideces. Jabón a la izquierda, no a la derecha. ¿O quieren ejemplos más ridículos? ¿Que dónde quedó la de vuelta? ¿Esos 800 pesos dónde quedaron? ¿Y por qué no lavaste la taza después de orinar y no atinarle? ¿Que los varones somos geniales para eso? Ajá, veo sus caras de pena porque así somos nosotros. Hermanos, los roces se dan porque no observamos las reglas de convivencia y Satanás aprovecha esto. Y no estoy hablando de borracheras, ni de orgías, ni de infidelidades, ni de brujería, ni de asesinatos. Estoy hablando de cosas estúpidas de todos los días. Voy a orinar, no le atino y dejo el baño todo salpicado. Viene luego el que sigue y dice, qué asco. Porque el que acaba de pasar, que era mi papá, no fue capaz de limpiar eso. Y esto huele horrible. Y no tengo el hábito de lavarme las manos. Y luego así voy a la imposición de manos, sin lavarme los dientes. Y con el cabello que no me lo he lavado en 5 días. Y el pobre padre dice, ven espíritu, ven espíritu. ¿Y sabes qué? Con esa misma mano, toca a la próxima persona. Y al final de ahí impone manos a 500 personas, tú dices, lo que tú esperas de mí, cuando tú te pones delante de mí, que yo me haya bañado, que yo huela no ofensivo, neutro al menos, porque esperas de mí un mínimo de civilización. ¿Y tú? Esa educación básica, ¿dónde la aprendemos? En casa. Pero si mamá no impone unas ciertas reglas para que nos lavemos, para que aprendamos a comer, solo el modo de agarrar los cubiertos. El 95% de ustedes no sabe pelar una naranja con cubiertos. Pero la etiqueta única, ¿quién dice? ¿Pero quién se come una naranja con cubiertos, no? Pero la etiqueta universal requiere que las frutas se coman con cubiertos. ¿Dónde se aprende eso? En casa.
Pero cuando yo llego a casa, lo primero que hago es quitarme los zapatos para exponer mi pecueca a todo el mundo. Y luego subo esas maravillas de pies enormes al sofá para que el olor llegue a todos en la casa. Tú juzga. Porque así luego nos comportamos en la iglesia. Y así nos comportamos en la casa. Satanás no necesita lograr, hermanos, grandes crímenes. Que nos droguemos, que invitemos a 10 mafiosos a jugar a la ouija. No se tienen que invitar grandes cosas. Basta que él logre acabar con la ternura en el hogar. Y esto lo logra a través de los roces de cada día. Que no nos tengamos esa benevolencia. Y en los lugares, hermanos, donde no hay tradición de mucha fe, las personas, como hace la vaca que tiene 2 estómagos, lo que ha masticado y mandó al primer estómago, luego lo manda a la boca para volver a masticar. Y eso se llama rumear. Ahí está la vaca sentada, cuando ya comió, la ves en la noche cuando está sentada en el piso y sale la vaca. Con ese movimiento semicircular, la vaca está volviendo a masticar lo que ya había masticado. Los problemas de hace 30 años los vuelvo a vomitar cuando estoy de mal humor. Y le recuerdo a mi esposo lo que él me hizo hace 20 años. Hermanos, así es. Y esa es la peor forma de echar veneno. Porque esto es tomar el cuchillo y clavarlo en la herida que ni siquiera se había sanado. Ay, es que amigo, ¿sabes? Ay, otra vez el jabón a la izquierda. Ese es el mismo comportamiento que tú mostraste hace 20 años. Hace 20 años cuando tú... ¿Qué lo fomentó? El jabón a la izquierda, no a la derecha. Y vuelves a proponerle hace 20 años... Hace 5 años me fuiste infiel. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver el jabón con la infidelidad? Pero como la pobre mujer necesita rumear porque no ha digerido ese problema, cuando la sacan de quicio con el jabón a la izquierda, vuelve a escupir ese veneno. Los pobres que están en primera fila. Y esto se llama, hermanos, hogar, dulce hogar. Ahora que tú tienes un hogar propio, el hogar propio que tienes ahora, ¿podría yo visitarlo ahora o tú dices... las sábanas, no, padre, venga mañana. ¿Podría yo ir ahorita a tu casa? No, pero no se vale llamar, oye, suegra, arréglame la casa rapidito que va el padre. No. Porque si tu casa físicamente está hecha un asco, probablemente es porque las personas que viven ahí son un asco. Sí, las 2 o 3 quinceañeras que mamá obligó a venir a escuchar el padre. ¿Podría yo entrar a tu cuarto? O encuentro todo tirado. Las Barbies con las que dejaste de jugar hace 2 años todavía están ahí saliéndose debajo de la cama. Porque tus viejos juguetes no los has logrado meter en una caja y regalar a la hermanita chiquita. ¿Podría yo ir a tu casa ahora y me la encuentro ordenada o me la encuentro todo un asco?
Porque esto es reflejo, como yo tengo la casa, es reflejo de cómo yo soy. Tal cual. ¿Podría yo ir a tu baño, al lavabo, tomar ese dedo hermoso y hacer ese movimiento? ¿Cómo está el lavabo de tu baño? Porque así eres tú. Como yo tengo mi casa de ahora, así soy yo. Tampoco quiero que seas perfeccionista, ¿no? Pero hermano, así como tú tienes tu casa ahora, así eres tú. Un asco o un caballero. Un desastre o una dama. Y veo sus caras de preocupación. No, mejor padre, vaya el lunes porque necesito 2 días para arreglar esto. Hermano, nos suena a chiste, pero así somos, las tendencias. Y Satanás lo aprovecha. Y él no tiene que venir con brujerías ni con estas cosas. Basta que nosotros nos descuidemos. Y el hogar se vuelve un infierno. Y el hijo dice, papi, yo me voy. A la primera ocasión que yo tenga, me voy de aquí. O no dice nada, simplemente se va. Y esto, lo mismo que hiciste tú. Lo mismo que hiciste tú. Santifiquemos el hogar. En el hogar aprendemos a manejarnos, a controlarnos. Y no se puede hablar de dones carismáticos en una persona que no se controla. Ciertamente siempre va a haber descuidos, caídas, imprudencias que nos llevan al pecado y pues luego nos confesamos. No siempre esto va a haber. Pero la gran línea, hermanos, la gran línea tiene que ser esta. Aprender a controlarme, y esto lo aprendo en el hogar, donde conviven papá y mamá con los hijos. Y ojalá no haya suegra en la casa tuya. La suegra vive aparte. No vive en tu casa. Si ya es muy anciana es otra cosa, ¿no? Pero no queremos que una pareja joven viva con la suegra de 50 años, no. Cuando ya es anciana y no puede sola, pues la traes a tu casa, pero la suegra vive aparte, el suegro vive aparte. Satanás aprovecha cualquier grieta que le ofrezcamos para acabar con el hogar. Personas desordenadas son personas que nunca van a desarrollar dones carismáticos. ¿Cómo podemos hablar de profecía o de lenguas en una persona tan desordenada? ¿Cómo podemos hablar de don de sanación en una persona que no maneja su irascibilidad? Eso es imposible, hermanos. Aunque luego tú ves, los grandes santos dicen que el Santo Padre Pío era un tipo insoportable. Un mal genio, pues claro, ¿qué es eso de andar con 5 llagas por todo el cuerpo durante 50 años? Yo te quiero ver con eso. Que tú no soportas que... Pero él tenía llagas, las manos perforadas y los pies perforados y una lanza en el costado. Pues démosle un poco de libertad de estar de mal humor porque le dolía mucho 50 años. Para aprender nosotros a controlarnos. Hermanos, quiero presentarles ahora unas ayudas para que el hogar funcione. Tal vez son temas que ya te he presentado, sobre todo si vienes por enésima vez a escucharme, y te agradezco que me tengas esa paciencia. Me tomo esos últimos 5 minutos de la charla para presentarles estas ayuditas que nos pueden ayudar a que el hogar sea más santo. Familia que reza unida, permanece unida. ¿Qué vas a rezar? Esto. Las oraciones de sanación, también hay capítulos, vamos a mirar directamente del índice, dedicados a el hogar. Como ya soy viejo, necesito las gafas para leer.
El capítulo 2 son puras oraciones de perdón y sanación interior. El capítulo 3 son oraciones de protección y de súplica. Capítulo 4 son oraciones de liberación y rompimiento. Y capítulo 5, oraciones a los santos ángeles. Capítulo 6, oraciones a la sangre de Cristo. El 7, oraciones a la Santísima Virgen. 8, oraciones a las distintas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oraciones a la Divina Misericordia, etc. Esas son las oraciones de sanación y liberación que yo, Padre Teo, les he compilado para que ustedes recen en familia. La famosa coronilla de la sangre, que también la tenemos, aquí la tenemos la grabé con mi linda voz de San José. Dulce como miel, con mi voz grabamos aquí las 2 coronillas de la sangre preciosa y de la misericordia, para que tú, cuando vayas al trabajo, en tu carro, escuches eso y no el reggaetón que tanto te gusta. Reza algo inteligente mientras vas al trabajo. Y si tú me dices, es que hay mucho trancón en la mañana, pues ya sabes, aquí, tu media hora en el trancón vas a escuchar la coronilla de la sangre preciosa, vas a rezar y así comienzas el día. Algunos temas, hermanos, que no pueden faltar en nuestra casa. Temas que debemos afrontar nosotros. Una oración del perdón, porque, dice San Pedro, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Perdonarse antes de dormir. Si no lo has hecho en los últimos 30 años, pues aprovecha a orar con esta oración del perdón. Como aquí todo el mundo o está casado o estaba casado y está enviudado o se va a casar. Aquí el 99% terminará con esta cadena que se llama matrimonio. Y la cadena luego la simbolizamos con los 2 anillos entrelazados. El matrimonio, felicidad o tortura, tú decides, para que aprendamos a cuidar ese amor y los roces no nos acaben. ¿Cómo se hace oración de sanación interior cuando yo he crecido en un hogar sin amor? ¿Cómo le hago ahora para sanar ese vacío que yo tengo en mi interior? Cuando no he tenido el abrazo de papá, el abrazo de mamá, cuando papá y mamá se gritaban, peleaban, ¿cómo hago yo para sanar ese vacío? Aquí se explica y en este CD se explica aquí se aplica, porque esto es una oración de sanación interior. Y es tal vez muy dulce. Es una oración muy dulce, pero para personas que solo han vivido entre espinas y amarguras, estas personas necesitan escuchar palabras dulces. Son muy dulces las palabras que yo digo en esta oración. Tal vez exageradamente dulces para personas sanas, pero quien lo necesite va a encontrar miel y bálsamo para su corazón en este CD. Otras áreas, sanación interior en nuestros hijos, el mismo tema, pero aplicado ahora a los niños. El tema que nunca falta, aborté y quiero sanarme. Y yo digo esto no porque tú hayas abortado, sino porque tú conoces muchas mujeres que han abortado. Solo en Estados Unidos, desde el 73, más de 50 millones de abortos en un solo país. ¿Cuántas personas no han abortado? Y luego en las almas de esos niños abortados, ¿qué pasa con ellos? ¿Y cómo supero yo luego el trauma de cuando me doy cuenta? Quien ha pagado un aborto, quien ha hecho un aborto, necesita sanación de las consecuencias. Aquí viene mi grano de arena para esto. Debemos entender las estrategias de Satanás. Aquí te he explicado, en esta charla te expliqué un poquito cómo trabaja Satanás en el hogar. Sí, cosas cotidianas, diarias, del diario convivir. Cómo funciona la estrategia de Satanás en general, aquí te la explico. Algunas de esas áreas son, hermanos, las prácticas de nueva era. ¿Puede un católico practicar la nueva era? Ese CD todavía no he conseguido imprimir la funda para ese CD, por eso está en un sobre de plástico. ¿Puede un católico practicar la nueva era? De esto hemos hablado en una sesión anterior aquí. Y aquí la oración que complementa la charla, oración de liberación de cadenas por prácticas de nueva era. Quien ha ido a que le lean las manos,
el péndulo, que los cuarzos, que los imanes y que la acupuntura y todo esto, y se ha contaminado con estas personas y prácticas, aquí encuentra una herramienta para liberarse de esas consecuencias. Las adicciones y los apegos que tan fácilmente acaban con el hogar, aquí una oración de sanación de adicciones y apegos. Y último, las oraciones en lenguas cantadas que traen tanta paz a las personas que oran con estas lenguas. Aquí tenemos 3 o 4 de estos CDs, este es uno solo que te quiero presentar. Con esto, hermanos, quiero cerrar esta exposición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.